Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. COPE más Valencia. Estar informado. Muy buenas tardes, soy Borja Rodríguez y bienvenidos a este especial dentro de la celebración de los 60 años de COPE Valencia. Desde que la emisora naciera el 1 de julio de 1965 como Radio Popular de Valencia, COPE Valencia ha sido testigo de la evolución de la ciudad y la comunidad, acompañando a los valencianos en 6 décadas de cambios sociales, políticos, culturales y sanitarios. Hoy seguimos con la misma vocación, estar cerca de la gente, contar sus historias y dar voz a quienes trabajan por el bien común. En esos 60 años, su lenguaje, sus sonidos, sus sintonías, su forma de producir se han transformado. De emisiones mayoritariamente en directo, con recursos más artesanales, a tecnologías modernas, producción digital, podcast, redes sociales. Un cambio que no ha roto el hilo de cercanía con el oyente. Testigos como Pablo Amores, técnico de sonido desde 1965, recuerdan la importancia en los orígenes de lo manual con aquellas cintas. Hasta hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, con nuestro técnico de sonido, Juanma Casaus, que está aquí con nosotros, haciendo posible esta retransmisión a través de las ondas y del mundo digital, de Internet, el streaming o el podcast. Para celebrar este aniversario, COPE Valencia ha organizado una programación especial, por ejemplo, con la transmisión desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, invitando a oyentes, abriendo estudios y recordando aquellos programas y locutores que marcaron época. También en este aniversario queremos poner el foco en 3 instituciones que, al igual que COPE, forman parte de la vida de la sociedad valenciana: los colegios profesionales sanitarios. Ellos también han vivido una larga trayectoria, adaptándose a los nuevos tiempos, defendiendo la salud pública y apoyando a los ciudadanos en momentos clave, de ello hablaremos. En esta ocasión contamos con un marco muy especial, porque estamos en el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, que nos abre sus puertas y ejerce de anfitrión en esta jornada de celebración. Una institución con más de 125 años de historia que ha sido testigo y protagonista de la evolución de la sanidad en nuestra tierra. Ha estado presente en todas las grandes crisis sanitarias, defendiendo la ética, la formación y la calidad asistencial. Doy la bienvenida y también, por supuesto, las gracias a su vicepresidente, el doctor Pedro Ibor, que hoy está con nosotros. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y por acogernos aquí en esta vuestra casa, que es un placer, como siempre. Gracias a vosotros por haber elegido estas instalaciones y, por otra parte, felicitar a la cadena COPE por su 60 aniversario. Muchas gracias. Me doy también la bienvenida al Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana, que trabaja desde hace décadas en la prevención, la detección precoz y el cuidado de la visión, especialmente entre los más jóvenes. Vicente Montalbá es secretario del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana. Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí celebrando con vosotros vuestro 60 aniversario. Muchísimas gracias por también estar aquí con nosotros. Y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, fundado nada más y nada menos que, yo no me lo creía, la historia es increíble, 1441. Es uno de los más antiguos del mundo, si no el que más. Sus orígenes se remontan a la época medieval y hoy sigue siendo pieza clave en la atención sanitaria, la seguridad del medicamento y la cercanía al paciente. Doy la bienvenida a su presidente del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, del MICOF, a Jaime Giner Martínez. Jaime, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Y muchas gracias. Es un placer estar con vosotros, siempre colaborando con los profesionales y con la sanidad especialmente. Muchas gracias, Jaime, por la presencia. Pues hoy conversaremos con sus representantes para conocer cómo han evolucionado desde los años 60 o hace 60 años, cómo han vivido momentos decisivos como la pandemia, cuáles son los retos de futuro, porque sobre todo nos interesa saber cuál va a ser el futuro. Una oportunidad de escuchar a quienes, igual que la radio, llevan décadas cuidando de la sociedad valenciana. Colegiados. COPE más Valencia. Estar informado. Pues vamos a meternos ya en el asunto y lo vamos a hacer con el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, con el doctor Pedro Ibor. Pedro, ¿cómo estamos? Muy bien. El ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia tiene, creo son 127 años, ¿no? Tiene más de 125, por ahí andará, más de 125 seguro.
Pues yo te diría que precisamente en diciembre del 2023 celebramos el 125 aniversario. Pues por ahí andamos. Y además, en ese acto, que fue un acto muy bonito, muy emotivo, la cadena COPE fue premiada dentro de una serie de premios que dimos a entidades reconocidas valencianas, que estaba Casa Caridad, en fin, había muchos de reconocido prestigio. Entre ellos consideramos que la COPE era nuestra emisora de referencia. No sé si será también por la edad que tenemos, también a los 60 años ya va apareciendo por ahí. Ahora somos jóvenes. A esta edad somos jóvenes ahora. Pues mira, en el año 1898 fue cuando nace el Colegio de Médicos. 1898. Sí. Y además su primer presidente, voy a decir el nombre porque, claro, corresponde a una calle, que es Don Adolfo Gil y Morte. La calle Gil y Morte totalmente. Hay un centro de salud que se llama Gil y Morte. Pues entonces fue el primer presidente. Ya habían instituciones anteriores que habían sido como el embrión de la Organización para la Defensa del Médico, de la profesión médica, para todo el tema de la sanidad pública que había en aquellos momentos. Ya habían algunas organizaciones, pero fue en ese momento cuando se reúne. Una de las que había, que todavía existe, es el Instituto Médico Valenciano, que todavía está aquí, con sede aquí, y tiene unas funciones también de formación y tal, pero fueron todas absorbidas por uno único, que fue el Colegio de Médicos de Valencia en 1898, y es donde parte todo eso con la idea de el doctor Gil y Morte y sus compañeros. Lo que pretendían era pues una defensa del médico pasando siempre por una defensa de los ciudadanos. O sea, tenía ya desde el principio como un matiz dirigido más a la ciudadanía, que no solamente se quedara en un gremio, que no fuera el concepto gremial de que defiendo a la profesión, sino que somos abiertos a la sociedad, como creo que son todos los colegios profesionales que hay en la Comunidad Valenciana, ahora Jaime, el compañero del óptico, y también abiertos a la sociedad. Yo creo que es una de las cosas que nos define. Eso que habías preguntado aquí, bueno, desde los años 60 hasta aquí, ¿qué es lo que ha ido cambiando? Bueno, pues no sé si eran los 60, pero los colegios lo que han hecho han cambiado quizá la defensa del médico, porque han habido otros problemas, pues a lo mejor habían antes unos problemas, al principio la medicina no estaba socializada, ahora está socializada, hay una sanidad pública que es muy emergente, ahora no la hay, ahora es muy importante, aunque ahora va sufriendo sus cambios, pero ahora prima la pública sobre la privada todavía, pero cuando se crean los colegios no existe la seguridad social, entonces era pura y dura. Entonces ahí había mucha defensa, más defensa del médico. Pero yo lo que señalaría que desde el punto de vista interno nuestro de la defensa del médico, pues lo que ha llamado la atención en esta evolución es que han aparecido problemas que a lo mejor quizá eran impensables o no se sabían. El tema de las agresiones, el tema de la responsabilidad civil y el tema del intrusismo. Son temas que hoy por hoy están candentes. Y es lo que nosotros hemos visto que han venido poquito a poco apareciendo. Eso es la evolución, ¿no? Sí que me gustaría, con cada uno de vosotros, sobre todo en esta primera ronda, esta primera parte de preguntas, mirar atrás, ¿no? De dónde venimos cada uno, ¿no? Que es la importancia, como nos comentabas, desde 1898. Pedro, los inicios, cómo ha evolucionado el papel del colegio desde entonces, ¿no? Y si miramos atrás, ¿qué papel ha jugado el colegio en la sociedad valenciana en estos años? Cuando, pues también nacía COPE Valencia hace 60, ¿cómo ha sido la última evolución del colegio? Pues como comentaba, ha sido abierto, en primer lugar, lo que comentábamos de los problemas propios de los médicos, como comentamos, el tema de las agresiones, insisto, y el tema del intrusismo, el tema de la responsabilidad civil, el tema de las demandas, eso es un tema muy importante, que es lo que más hemos notado nosotros en los últimos años. Y luego, es importante también que hemos mejorado también, se le trata mucho, el tema de la deontología. O sea, la deontología, que la tenemos todos los colegios que estamos aquí, son unas reglas que nos ponemos los propios colegios para mejorar la práctica y para mejorar la defensa del ciudadano. Pero son reglas que no están en una ley, sino que nos imponemos nosotros mismos. Yo creo que eso es una característica también que ha ido apareciendo poco a poco. El concepto de la deontología, que quizá no lo conocemos mucho, pero insisto que el concepto es que son leyes propias que nosotros nos ponemos a nosotros mismos con esa finalidad, con la finalidad de hacer un ejercicio mucho más ético. Os fiscalizáis vosotros mismos. Exactamente. Yo creo que eso es una cosa muy importante. Seguimos hablando con Origen, con la evolución de los colegios. En este caso tenéis, como comentas, una función reguladora, ¿no? Y también de apoyo a los colegiados. ¿Cómo ha cambiado esa función desde hace años a la actualidad? ¿Cómo ha variado todo?
Pues yo te diré, ha variado. La relación que tenemos ahora, yo también lo he notado en los últimos años. Fíjate, lo que está pasando en la sociedad, todo el tema de la tecnificación, nosotros también lo tenemos. Nosotros, aunque parezca que no, estamos más cerca de los compañeros que estábamos antes, porque la tecnología, que es una de las cuestiones importantes, nos acerca esa proximidad, tenemos mucha más relación. Luego, también con respecto a los colegios de la actuación sobre los propios compañeros, pues nosotros aquí se atienden no solamente las necesidades del médico en su ejercicio profesional, sino también en su propia vida personal. Decir que el Colegio de Médicos en estos momentos tiene 3.500 colegiados no ejercientes, con los mismos derechos que el resto de los médicos. Entonces, es un volumen muy importante. Somos casi 20.000, pues 3.500 no son ejercientes. Entonces, nosotros también les procuramos una serie de atenciones que antes no eran pensables. Tenemos una oficina, por ejemplo, de protección social. En mucho tema social, tema de residencias, tema de ayudas, tema de cualquier cuestión relacionado con eso, el colegio también lo está dando en estos momentos. Luego, tenemos un target muy importante que ha ido evolucionando, ha ido mejorando con los jóvenes. Nosotros aquí tenemos todos los años entre 400 y 500 jóvenes nuevos, que son los nuevos residentes. Entonces nosotros hacemos unas acciones derivadas no solamente a la formación, que antes nos hacía. La evolución fundamental ha pasado de ser unos colegios que actuaban sobre temas de sanidad pública, por decirlo de una forma, tema de vacunaciones, fundamentalmente, a pasar a unos colegios que defienden a la profesión y que dan en todo el aspecto integral del propio médico, sin olvidar la sociedad, porque nosotros hacemos muchas cosas dirigidas a la sociedad también. Entre unas, que yo siempre hago mucho hincapié y creo que aquí tiene que salir, el tema del intrusismo es que cuando alguien ejerce sin la titulación correspondiente, eso es un delito penal. Pero ¿a quién estamos defendiendo? Al ciudadano. Sí. O sea, es una defensa de la ciudadanía. Una de las funciones más importantes en estos momentos es esa. Pero ¿a quién va dirigida? Insisto, al ciudadano, no a los médicos. Yo no tengo problema. Yo cuando voy como paciente sé a quién tengo que ir. Sé que es médico porque más o menos lo puedo conocer o puedo tener una referencia. Pero cuando uno tiene en la calle, a nivel privado, fundamentalmente, o incluso a nivel público, alguien está ejerciendo, alguien tiene que ser garante de que ese señor tiene una titulación que le habilita para poder ejercer esa profesión. Eso es la ciudadanía, no hay, está claro. No hay otra cosa. Oye, siempre nos habéis comentado 3 temas o 3 pilares fundamentales: formación continua, regulación y ética profesional. ¿Qué importancia tiene hoy mantenerlos vivos en este sistema sanitario? Hombre, yo creo que es básico, te diría que la formación es un pilar importante. ¿Es exclusivo del colegio? No. Hay otras organizaciones que hacen la formación, sociedades científicas, la universidad, las facultades, siguen haciendo cursos posgrado, no solamente el pregrado ni el grado, el posgrado también es importante la formación. Nosotros hacemos mucha formación. Es importante los servicios, como decíamos antes, pero has nombrado la ética. Creo que eso somos garantes nosotros. Somos garantes. Cualquiera de los que estamos aquí creo que es un pilar fundamental. El regular la ética, como decíamos, porque teníamos los instrumentos, porque yo podría venir y decir, no, nosotros regulamos, o sea, nosotros estamos por la ética. Bueno, pero si eso no lo regulas de alguna forma, ¿cómo se regula? Tenemos un código deontológico con sus artículos, con sus numeritos, y tenemos un régimen sancionador. Tenemos capacidad de sancionar por falta deontológica. La falta deontológica no significa que uno se pueda equivocar. No confundamos la malpraxis, que yo puedo hacer un acto médico y equivocarme o tener un resultado no correcto. Eso no es deontológico. Si yo he actuado éticamente, yo puedo actuar éticamente y equivocarme. Sí. Hay un porcentaje de error. Somos humanos. Cirujano, todo eso. Luego ya veremos la repercusión patrimonial, responsabilidad civil, incluso penal que puede tener. Pero de entrada la ética la regulamos nosotros. No la regula los jueces. Y creo que eso es una cosa muy importante. Sí. Antes de entrar, porque vamos a hablar de la pandemia, no podemos olvidarnos de ella, sí que me gustaría, Pedro, si me puedes... ¿qué campañas de prevención o educación en salud destacarías como más significativas en la trayectoria vuestra del Colegio de Médicos?
Nosotros hemos participado en muchas campañas, participamos en muchas, pero yo creo que aquí tenemos unas muy próximas con resultados letales en las cuales hemos participado, que son el COVID. Uh-huh. En el COVID nosotros participamos, fuimos el único centro privado autorizado por la Consellería para poder vacunar a los profesionales. Uh-huh. Fuimos el único. No sé si, por lo menos de la Comunidad Valenciana. En el resto de España me parece que Madrid también lo fue. Pero, en fin, ese fue el compromiso. Habilitamos el salón de actos, en fin. Tenía una tecnología complicada porque nos hemos olvidado de aquellos años, ¿eh? Nos hemos olvidado del 2020, nos hemos olvidado totalmente. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Sí. Además, los amigos que tenemos psiquiatras dicen que el cerebro es listo. Sí, lo que no es bueno lo va ocultando un poquitín. Entonces, y además, gracias a Dios, yo no he tenido nadie directamente, sí indirectamente, un par de compañeros que fallecieron y tal. Pero eso fue una acción importante en el tema del COVID, de la pandemia. Y ahora recientemente con la DANA. Recientemente con la DANA nosotros hemos hecho varias actuaciones dirigidas a los profesionales y a la población, recogiendo dinero a través de nuestros colegiados para hacer donación y luego a los compañeros que fueron afectados de toda la zona, bueno, no afectados, cualquiera que estuviera domiciliado en la zona afectada, se le eximió de las cuotas semestrales de pagar al colegio. Y luego los que tenían clínica privada se les dio una dotación económica para reparar y tal. Entonces, pues todo eso repercute en la sociedad. Pues ahí hemos estado. Hablando de la pandemia, los colegios sanitarios fueron clave como apoyo y coordinación. ¿Qué aprendisteis de esa experiencia que hoy sigue marcando el trabajo vuestro? Pues yo la verdad es que quedé al principio un poco impactado, pero luego satisfecho en el sentido de que aquí venían compañeros que ejercen en la medicina privada porque se estableció la vacunación, fue un momento crucial. Pues claro, la gente se estaba muriendo. Entonces, ahí la muerte te arrollaba. Pero cuando ves la luz, dices, uy, esto puede mejorar. Eso fue un punto de inflexión, la vacunación. Entonces, la Administración decidió que todos los trabajadores de cualquier tipo del sector público fueran vacunados. Bueno, pero es que había muchos trabajadores que trabajaban en el sector privado como asalariados, también eran vacunados. Pero luego había un volumen muy importante de compañeros médicos que hacen el ejercicio libre de la profesión. Esos se quedaron en el limbo. Aquí venían compañeros abrazándote y decían, nunca el colegio había hecho nada por nosotros. Eso es una buena frase porque siempre, muchas veces la gente, si no tiene necesidad de los servicios, dice, el colegio no hace nada. Venía gente y decía, el colegio ahora que lo necesitas ha hecho por mí. Claro, porque la gente veía algo vital de su vida. Y aquí eso fue un momento para mí crítico. Y además satisfactorio en ese sentido. Que era satisfactorio decir, bueno, hemos obrado bien, porque eso no fue fácil, Fuimos a negociar con la Consellería, Salud Pública no quería, porque la Salud Pública decía que solamente eso lo podía hacer la Administración Pública, que no lo podía hacer. Nosotros somos de titularidad pública, aunque no seamos públicos. También lo costó. Pero la consellera en aquel momento, todo hay que decirlo, fue la que impulsó y autorizó eso, porque fue un poco complejo traer la vacuna aquí. Oye, tras la pandemia, ¿los médicos salisteis más agotados, más reforzados? ¿Cuál fue el resultado? Pues la verdad es que fueron momentos muy complejos, como digo, porque la gente que estaba... Es que los hospitales se reconvirtieron, nos hemos olvidado. O sea, se cerraron lo que era servicios, entre comillas, que no eran vitales, traumatología, dermatología, otorrino. Y a todos esos compañeros los reconvirtieron y los metieron voluntariamente en servicios esenciales, intensivos, en la UCI. Muchos se reconvirtieron. Eso hablo de hospitales. En los centros de salud recuerdo de ir a hacer domicilios porque la gente se quería poner enfermo, con que la gente llegaba, subía al piso y en el descansillo se ponía un traje tipo cazafantasmas. Sí, había lo que había. Había lo que había. Entonces,
Y ahora nos reímos, pero en el eso momento fue era trágico, duro, ¿eh? Era fue duro. trágico. Luego compañeros que fallecieron ahí. Claro. Fallecieron. Vale, luego has tenido que ver a la mujer, a los hijos, en fin. Bueno, fue un momento difícil. vamos, si te parece, también tenemos una de nuestros objetivos está bien cumplir años, tenemos que cumplir muchos más, todos, pero es importante la mirada al futuro, ¿no? Y nos gusta ver qué es lo que va a pasar dentro de X años. La sanidad valenciana afronta retos importantes, hay listas de espera, hay envejecimiento de la población, hay presión asistencial. ¿Qué propuestas crees, Pedro, que deben impulsarse desde la profesión médica para afrontarlos? Yo creo que lo que está pasando lo estamos viendo todos. O sea que el otro día yo estuve en las Cortes Valencianas y un diputado decía, yo iba como asesor, tal, un diputado decía, es que es que en España hay 12 millones de asegurados privados. Lo había dicho la ministra el día anterior en el periódico. Y yo le pregunté, bueno, ¿y eso por qué es? Habrá que preguntárselo. No, es que son malos, los que hacen eso son malos. No, la gente es libre de buscar una solución a sus problemas, que es la lectura correcta. Claro. Algo estará pasando cuando en este país hay 12 millones que cotizan doble. Cotizas a la seguridad social y al privado. Correcto. Algo tendrás que estar haciendo mal. Entonces, como tú bien has dicho, ¿cómo es posible que haya listas de esperas? Y la lista de espera también quiero hacer, yo tengo también mi librillo, no nos centremos en la lista de espera quirúrgica. La lista de espera quirúrgica es menor, no en cantidad, sino en patología. Número 1, cataratas. Nadie se muere de cataratas. Número 2, prótesis de cadera. Nadie se muere de prótesis de cadera. Uno tiene, y también eso sirve para tranquilizar a la población. Tú tienes algo grave, a ti te operan. Sí, eso es. Y al día siguiente. Eso es así. Tampoco hay que alarmar. La lista de espera es por procesos quizá más de patologías crónicas, más procesos más a largo plazo. Pero, ¿qué es lo que es el problema fundamental? La lista de espera diagnóstica es la que yo a mi edad le tengo miedo. Le tengo miedo a la lista de espera diagnóstica, de que me diagnostiquen algo malo tarde. Eso es lo que me da miedo, porque yo sé que si tengo algo malo, el proceso va a ir rápido, porque tú tienes un diagnóstico de una enfermedad grave y tienes tratamiento. Ya no te quiero decir accidentes vasculares, código ictus, código infarto, o sea, tienes un SAMU. Era impensable. ¿En qué ha mejorado la sanidad pública? Es impensable tener un SAMU, que tenemos todos un SAMU a 20 kilómetros de casa al más lejano. Increíble, impensable, sobre todo los que han hecho medicina rural. Las listas de espera diagnósticas. Entonces, por eso. Y siguiendo con la pregunta, ¿qué es lo que yo creo que habría que mejorar? Pues lo que estamos detectando en el Colegio de Médicos es que empiezan a haber más médicos, porque eso lo controlamos, que ejercen exclusivamente la privada. Que no hacen solamente pública-privada o pública solo. O sea, está habiendo en estos momentos, ya empieza a haber y se nota, un trasvase de médicos que deciden no ejercer en la sanidad pública cuando terminan. O incluso médicos relativamente jóvenes, de 50 para abajo, que están decidiendo abandonar la sanidad pública e irse a la sanidad privada. Claro, 12 millones y en crescendo. Las pólizas, claro. Pues claro, va viendo cuántos hospitales. Hay más demanda. Todos pasamos por el Boulevard, ¿no? Sí. Hospital General, empezamos el PC, Ascires, inaugura ahora. Vitas, inaugura. Quirón, ya ha puesto el cartel. Sí. Isque, que lo puso hace 2 o 3 años, que ahora se lo ha quedado Rivera Salud. Correcto. O sea, hay una ebullición de hospitales privados. Claro, los que somos mayores pensamos, yo no creo que la gente invierta millones sin saber lo que va a pasar. Pues digo yo, el Grupo Vitas es un grupo internacional. Quirón es nacional, Ascires es nacional, IMED es nacional. Pero el Grupo Vitas es internacional, ¿eh? Esos, si están abriendo hospitales privados aquí, por algo será. ¿Qué hay que hacer? Pues eso habrá que ver de alguna forma. Entre los médicos que se están pasando a la privada y médicos que eligen ejercer la profesión fuera de España, claro, pues se paga mejor. ¿Son esos fuera. dos grupos? Son esos dos grupos, pues la sanidad pública se resentirá. Se resentirá. En número, que es donde estamos peleando ahora, o se está peleando ahora, y con el tiempo quizá en calidad. Pero en un corto plazo de tiempo, ¿no?
creo que el consellera sacaba recientemente, que me parece muy buena idea, lo de establecer estímulos para cubrir plazas que no se cubren. Sobre todo plazas de difícil cobertura, que es la denominación Vinaroz, Requena, puntos Torrevieja, gente que no quiere, porque el desplazamiento, claro, pues tú cobras el salario que cobras aquí en Valencia, tienes trabajo, si me tengo que ir a Vinaroz, la mitad me lo voy a gastar yendo allí. Entonces, eso es muy bien hecho, económicamente. Y luego la otra opción que le dan también es que, hoy venía en el periódico, que también consolidar el puesto de trabajo. Intentar de fidelizarlo. Para mí la palabra que creo que se utiliza es la fidelización. A ver si podemos fidelizarlos al sistema público. Porque yo creo que el Colegio de Médicos, por supuesto que defiende todas las sanidades, pero a nadie nos cabe la menor duda que el sistema público es imprescindible. Y voy a poner un ejemplo, porque a lo mejor la privada dice no le gusta. Bueno, es que hay unas patologías que nunca las va a absorber el privado. O sea, todo el tema de trasplantes, ¿quién lo va a hacer? Claro. ¿Quién lo va a hacer? Eso es imposible. El tema de trasplantes, ¿qué coste tiene eso? Las UCIs que hay aquí, la neonatología, todo eso, trasplantes en niños, cirugía pediátrica, todo eso no tiene rentabilidad, es imposible. ¿Cuánto tengo que pagar yo en una prima para tener derecho a un trasplante cardíaco? ¿Qué vale? No tiene precio. No tiene precio. Tiene que ser el sistema público. Entonces, el sistema público, yo creo que tenemos un sistema universal, un sistema equitativo y gratuito, equitativo que es para todo el mundo, que eso es tiene que estar fuerte, pero es verdad que has puesto sobre la mesa problemas que tenemos y además a corto plazo. Pues yo he puesto encima de la mesa la fidelización de los compañeros, a ver qué es lo que está pasando con los que se están yendo al extranjero, a ver qué está pasando con los que están eligiendo la privada. ¿Por qué están eligiendo la privada y no la pública? ¿Por qué? ¿Por qué se van a la privada? Gente joven de 40 años, con formación MIR, que lo han hecho en grandes hospitales, en la FE o en el Gregorio Marañón en Madrid, cardiovasculares, traumatólogos, ginecólogos. Dicen, no, yo ya no quiero ser el sistema, porque yo estar aquí de 8 a 3, esto, y cobrar lo que cobro y tener las condiciones que tengo, y encima que tengo que hacer las tardes, que no sé, en fin, unas condiciones laborales que no son acordes a las necesidades que tiene el profesional y se las ofrece. Porque esto es lo de siempre, no tienes otra oferta. Es un poco oferta y demanda. Ahora llega la empresa privada y les ofrece el doble de sueldo y unas mejores condiciones laborales y una flexibilidad en el trabajo. Por lo mejor tenemos una flexibilidad. No, que usted tiene que estar aquí de 8 a 3. Pues a lo mejor no puede ser así. A lo mejor tiene que ser otro modelo. A lo mejor un día tienes que estar a las 4 de la mañana y otro día no. Claro. Tema de guardias. Es que el tema de guardias es catastrófico. Las guardias no cotizan a la Seguridad Social. Solamente cotiza la jornada ordinaria. Tú luego te quedas de 3 de la tarde a 8 de la mañana, eso no se cotiza. Vaya. O sea, que son cosas curiosas. ¿Qué pasa? Que la gente, pues, dice, pues no son buenas condiciones. Se lo piensa. Ahí estamos. Bueno, para terminar, ¿por qué es tan importante, Pedro, mantener los colegios fuertes, unidos y cercanos a la sociedad en este contexto sanitario tan cambiante? Pues yo creo que los colegios son una organización fundamental porque la misión que tienen son dos. Creo que lo hemos dicho, pero como epílogo. La defensa del profesional que está en el colegio, en este caso del Colegio de Médicos, la defensa y todas sus necesidades del médico, y la defensa del ciudadano. Muchas veces está una encima de la otra. Cuando defiendo al profesional, estoy defendiendo al ciudadano. Eso es así. Y yo creo que como frase, el Colegio de Médicos, o los colegios, pero el Colegio de Médicos de Valencia, que es lo que me toca hablar, su fin es estar al servicio. Es una vocación de servicio. Y creo que es imprescindible, porque controla el que tengamos un médico que está con la titulación correspondiente, que tenga la capacitación correspondiente, que actúe éticamente. Es que eso solamente lo van a hacer los colegios. Es que solamente los colegios. Vocación de servicio dirigida al médico y a la sociedad. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este recorrido desde la historia, desde el inicio, el presente, el futuro del Colegio de Médicos de Valencia. Ha quedado claro que hablamos de una institución con raíces profundas
y también con la mirada puesta en los retos que vienen, ¿no? Esa innovación, la humanización de la medicina, el compromiso con la sociedad valenciana, como indicabas, Pedro. Pues muchas gracias, Pedro. No te vayas porque vamos a seguir ahora en este especial con motivo de los 60 años de COPE Valencia. Estamos en el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia y ahora ponemos el foco en otra institución que también ha estado muy presente en la vida de los valencianos, que es el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana. Una entidad que agrupa a los profesionales de la visión en nuestra comunidad y que a lo largo de las últimas décadas ha jugado un papel clave en la prevención, la detección precoz y el tratamiento de problemas visuales. Hoy sabemos que la miopía, por ejemplo, afecta ya a 4 de cada 10 niños y adolescentes en la Comunidad Valenciana y que la salud visual es un reto de primer nivel, especialmente en la era de las pantallas. Vamos todos locos con los móviles y con los ordenadores, en fin. Pues desde el colegio no solo representa a sus colegiados, sino que también impulsa campañas de concienciación, fomenta la formación continua, aporta estudios que refleja con datos una realidad que afecta al presente y al futuro de la población. Si te parece, vamos a dar de nuevo la bienvenida a Vicente Montalbá, secretario del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana. Vicente, buenas tardes de nuevo. Muy buenas. ¿Qué tal? Oye, ¿qué te parece de si empezamos, hablando un poquito de cómo nació el Colegio de Ópticos Optometristas en la Comunidad Valenciana? ¿Qué papel ha jugado en la evolución de esta profesión en las últimas décadas? Pues miras, nuestro origen se remonta casi con vosotros, es de hace 61 años. En 1964 se crea el Colegio Nacional de Ópticos Optometristas, colegio que aún actualmente aglutina a los colegios autonómicos que aún nos han segregado, porque nosotros nos segregamos en 1981. O sea, realmente el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana ya tenemos 44 años de vida. Y bueno, ha evolucionado muchísimo. El Colegio Nacional, cuando se fundó, realmente era más un registro de profesionales y velaba por la ética del ejercicio. Y hasta la fecha, pues la evolución ha sido muchísima. En estos 60 años ya regulamos junto con la administración mucho lo que es el ejercicio, la praxis profesional. Velamos por la ética, como ha estado comentando antes Pedro. Defiende a los pacientes y, por supuesto, fomenta lo que es la formación. Pensamos que la formación continua es un valor de la profesión fundamental. Para poder dar un servicio sanitario de calidad hay que estar continuamente formándose. La tecnología avanza de una manera... La tecnología nos está llevando locos a todos, o nos adaptamos. Sí, nos está llevando locos, pero luego también piensa que el flujo de información, de tratamientos nuevos, la evidencia científica, los metaanálisis de resultados van súper deprisa. Entonces, realmente, si tú quieres ejercer la profesión con rigor y ofreciendo siempre los mejores cuidados a tus pacientes, necesitas estar al día. Entonces consideramos desde el colegio que la formación es fundamental. Como bien decía Pedro, no es el objetivo fundamental de un colegio profesional, porque la formación se puede dar desde el colegio, pero se puede dar también desde otros ámbitos, desde la administración pública hasta entidades privadas. Pero sí que es verdad que desde el colegio siempre se fomenta eso. Nosotros hacemos campañas de formación muy potentes. Por ponerte un ejemplo, nosotros bonificamos la cuota a los colegiados que se forman. Es una forma de incentivar también a que las personas estén lo máximo de formadas. Pensamos que eso es muy importante. Pero luego también defendemos a los pacientes, hacemos guías clínicas para tratamientos de personas con alteraciones concretas. Por ejemplo, con la Asociación de Miastemia Gravis hemos hecho una guía clínica, tenemos acuerdos de colaboración con ellos para dar difusión a nuestros colegiados de lo que son los diferentes tipos de enfermedades y cómo se deben de tratar desde nuestro ámbito de la óptica y la optometría. En paralelo a la historia, Vicente, en paralelo a la historia de COPE Valencia, ¿cómo dirías que ha cambiado la forma de entender y de cuidar la salud visual en nuestra sociedad? Pues gracias a Dios ha cambiado muchísimo. Antiguamente realmente el tener un problema visual era, pues a lo mejor llevar gafas, ¿vale? Los cribados que se hacían eran muy básicos, con lo que realmente la gente llegaba con alteraciones bastante
bastante fuertes a los establecimientos sanitarios de óptica. Y bueno, pues antiguamente era muy común pues personas que tenían un ojo vago porque a lo mejor no se habían hecho los controles suficientes para poder detectarlo a tiempo y poder estimular ese ojo para que llegara así. Ahora los cribados que se hacen a nivel de salud visual son mucho mejores, y ya desde edades tempranas ya se empiezan a tratar, que realmente es lo interesante. Si tú no quieres tener un problema irremediable a futuro, lo que tienes que hacer es una prevención desde el principio. Ahora que hablas de jóvenes, la miopía infantil y juvenil se ha convertido, por lo que comentáis, en una auténtica preocupación, según los datos que ofrece el Barómetro de la Salud Visual de este año 2025, ¿no? Sí, el barómetro que hemos publicado recientemente lo refleja. Uno de cada 3 niños presentan miopía, pero luego, por ejemplo, si ves en los estudios a nivel mundial, la miopía es una pandemia. Oh. La miopía, según la OMS, piensa que en el 2050, dentro de 25 años, el 50% de la población será miope. Y por desgracia la miopía no es únicamente un problema de tener un defecto refractivo que debamos de corregir para poder ver bien, sino la miopía, como muy bien sabe Pedro, es un problema a medio largo plazo por el riesgo de patologías oculares graves que se puede desarrollar a futuro. Entonces es interesante que desde un principio se controle lo máximo posible y que se apliquen los tratamientos, tanto médicos como optométricos, para poder frenarla lo máximo posible, que ya existe. Y en ese sentido, no sé si es tan importante realizar revisiones visuales desde edades tempranas y no esperar a que aparezcan los síntomas de los que estamos hablando. Es vital. La revisión de la vista en los niños a edades muy tempranas es súper importante. Muchas veces no nos dicen si ven bien o no ven bien, porque ellos realmente no tienen que comparar. Claro. Entonces, detectar un problema visual pronto significa evitar un fracaso escolar, prevenir complicaciones y garantizar los tratamientos sean mucho más efectivos. En el día a día, ¿qué campañas o acciones destacarías, Vicente, como más significativas en la labor del colegio para la sociedad valenciana? Pues mira, nosotros hacemos desde cribados en centros escolares que lo solicitan, ¿vale?, donde se revisa la salud visual de los niños. Luego también hacemos talleres informativos en los niños, pues interesantes, con magia, formamos a compañeros ópticos optometristas para que luego puedan dar esa información sobre lo que es la salud visual, cómo detectar problemas, y también se hace formación a nivel de profesorado, también con asociaciones de padres, para que ellos puedan detectar o ver signos que les haga sospechar que necesitan una revisión para poder valorar. Hablando del papel en la educación, ¿crees que estamos, la población valenciana, lo suficientemente concienciados sobre la salud visual o todavía nos queda camino por recorrer? Siempre queda, se ha avanzado mucho. Ahora mismo es difícil ver a jóvenes con alteraciones no detectadas o no corregidas. La verdad es que se ha avanzado muchísimo, pero como siempre todo es mejorable. Entonces sí que es verdad que se pueden aún implementar acciones en centros de salud, donde se puedan, en centros escolares, donde se pueda mejorar ese tipo de atención. Piensa que realmente muchos problemas de visión no es un problema refractivo. Hay gente que tiene problemas para acomodar, para enfocar bien de cerca, y su agudeza visual es buena. Tú le haces un examen y esa persona ve bien, pero no tiene una capacidad buena para converger, no tiene una capacidad buena para acomodar, y eso conlleva que sea pues niños que puedan tener un fracaso escolar. La típica, en el centro donde yo trabajo lo solemos ver a menudo. No, es que este niño es muy despistado. No, es que este niño no atiende. Es que está siempre liando y mirando hacia donde no debe. Bueno, pero es un niño que tiene una insuficiencia de convergencia, que su capacidad para enfocar en cerca es muy limitada y eso no lo puede hacer. Claro, es un niño pequeño no te va a decir, yo es que no puedo enfocar en cerca. Bien.
¿vale? Entonces, las revisiones visuales son muy importantes si queremos tener una sociedad eficiente y sana. ¿Hay alguna manera, os coordináis los ópticos optometristas con, como hablabas, con colegios, con familias, con administraciones para reforzar esa prevención desde la infancia? Sí, hacemos campañas habitualmente con centros escolares, hacemos formación a profesores y luego estamos en contacto directo siempre con la administración para intentar implementar ese tipo de servicio en los centros públicos, porque es la manera fácil de llegar. Ahora mismo se controla mucho los centros sanitarios de óptica porque es una manera fácil de acceder los ciudadanos a lo que es la salud visual, pero sí que es verdad que nos gustaría que ese servicio se implementara también en la sanidad pública para que el acceso sea mucho más universal. Vamos a mirar al futuro, si te parece, Vicente. Hablábamos de tecnología que avanza a gran velocidad. ¿Qué innovaciones están marcando ya el presente y el futuro en el cuidado de la visión? Pues mira, lo que estábamos comentando antes, el tema de control de miopía, ahí se ha avanzado una barbaridad. Ahí, por ejemplo, ya tenemos sistemas para controlar lo que es el aumento de la miopía. Tienes lentes de contacto de ortocodatología, tienes lentes cristales de gafas con diseños específicos, avalados siempre con lo que es la evidencia científica, para poder controlar lo que es la miopía. Tienes lentes de contacto especiales para córneas que están bastante alteradas y que no tienen solución médica para mejorar mucho lo que es la calidad de vida. Luego también lo que es la terapia visual para resolver problemas de tipo acomodativo, de convergencia, también eso ha avanzado muchísimo. Todo tipo de terapia, ya se utilizan sistemas de realidad virtual. Luego, por ejemplo, la inteligencia artificial la estamos aplicando en casi todos los centros, pues para realizar mejores análisis, mejores cribados, cruzar datos. Hablando de retos, ¿cuáles son los principales que afronta la profesión para los próximos años aquí en la Comunidad Valenciana? Pues mira, los retos más importantes que tenemos es mejorar la asistencia sanitaria, formar mucho mejor a nuestros profesionales. Otra cosa también muy importante, aparte de lo que comentó antes Pedro, que es la deontología profesional, que es una pata muy importante de todos los colegios profesionales, es también velar por la evidencia científica. Ver que esos tratamientos que estamos dando desde nuestros establecimientos siempre estén avalados por esa evidencia científica y bueno, pues no confundir a la población con tratamientos que realmente no tienen ese tipo de eficacia, ¿vale? Luego también el envejecimiento de la población, la sostenibilidad del sistema. Hay que pensar que la sociedad cada vez tenemos una demanda mucho más alta, una calidad de vida mucho mayor, unas expectativas vitales mucho más altas y necesitamos mantener esas capacidades con el tiempo. Entonces es muy importante el estar mejorando y aumentando lo que es nuestras capacidades para poder dar ese servicio que se va a necesitar en un futuro. Y muy rápidamente, Vicente, para finalizar, ¿por qué es tan importante mantener un colegio profesional fuerte, como lo decía antes a Pedro, cercano y activo en un ámbito tan sensible como es el de la salud visual? Pues porque es muy, muy importante el hacer, por ejemplo, con una crisis sanitaria como las que hemos tenido, que habéis estado comentando antes, como lo fue la pandemia dana, ahí se ha demostrado que los colegios pueden coordinar esas respuestas, poder ser los que den soporte en momentos importantes, tanto a los afectados directamente, como son nuestros colegiados, como a las personas que están sufriendo esos dramas, ¿no?, climáticos que, por desgracia, tal y como estamos viendo, van a ser, por desgracia, más repetitivos. Sí. Van a tener una frecuencia mucho más alta de las que hemos tenido hasta ahora. Nosotros, por ejemplo, ahora cuando estuvimos con la DANA, estuvimos coordinando a tanto las ONGs de nuestro colegio profesional, de ópticos optometristas, como a voluntarios, para
trabajar en la zona, darles recursos, darles medios, hablar mucho de lo que es la higiene visual, dispensar gafas de protección, trabajar con equipos multidisciplinares que estaban en las zonas afectadas, que por los problemas lógicos de logística, pues había gente que había que atender en su casa. Claro. Entonces, personas que no tenían capacidad para poder recurrir a gafas, pues facilitárselas. Entonces, eso ahí se demostró cómo los colegios profesionales somos entidades que tenemos una respuesta muy inmediata, por desgracia mucho mejor de lo que ha demostrado la Administración. Y además de adaptación rápida, que fue importante. Sí. Pues gracias, Vicente Montalbán, secretario del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana. No te vayas, que luego hacemos un remate final de este programa especial. Déjame que ahora, voy a recordar para aquellos que se acaban de incorporar que no nos estaban escuchando desde el inicio. Estamos en el Colegio Oficial de Médicos de Valencia, en este especial con motivo del 60 aniversario de COPE Valencia. Y ahora nos vamos a hablar con el presidente del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, del MICOF. Él es Jaime Giner. Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuando me preparaba esta entrevista, yo creo que de toda la historia de todos, incluida la de COPE, la que más me llamó la atención fue la vuestra, porque la vuestra es medieval. Nació en el año 1441. Digo, ¿cómo es posible? Esto sí, nació en aquella época, lo que le convierte, no sé si en el colegio con, seguro que con una trayectoria e historia única, pero no sé si el más antiguo del mundo. Jaime, uno de ellos, ¿no? Me parece una barbaridad. Bueno, efectivamente, en el 1328 se separa lo que es la medicina de la farmacia. Vale. Eran gremios. Desde entonces, la preocupación que aún persiste de la profesión farmacéutica en aquel momento, los apotecaris, era el preservar a la sociedad, la deontología y la buena praxis. Y entonces, por eso persiguieron el objetivo de convertirse en colegio oficial, porque lo que se solicitaba es tener fueros. Existe el libro de actas, el libro de los fueros de 1441, en donde la reina María de Aragón y Sicilia se los concede al Col·legi de Apotecaris del Reino de Valencia. A partir de aquí, lo que estamos hablando ahora de deontología, de regulación y todo eso, se consigue ya con este hecho, al tener fueros, porque se consigue legislar, se consigue el conceder la autorización para abrir una botica, que necesita de unos requisitos, se llegan a fijar precios para evitar el abuso, para ser más sociales como somos, etcétera. Y ya eso significa un avance que continúa. Llega momentos que perdemos un poco el protagonismo, pero se continúa ahí. En 1601 se publica la farmacopea oficial más antigua de España. Farmacopea oficial, existen tratados, pero al colegio tener estas características, esta farmacopea se hace de obligado cumplimiento entre los farmacéuticos del Reino de Valencia. Y a partir de ahí la preocupación del colegio va siendo el tema de cuidar de la sociedad, de la formación, y va avanzando. De hecho, somos el primer colegio también que establece un laboratorio de análisis clínicos en el colegio para formar a los profesionales y realizarlos. Entonces, esto va avanzando e incluso estas características sociales se plasman también en 1982 con la Pantana, que el colegio desempeña un papel importantísimo en la asistencia farmacéutica a la población. De hecho, en 1983 se nos concede la Gran Cruz de Sanidad al Colegio de Valencia por estos hechos. Esto va continuando igual. Lo mismo que ha sucedido ahora. Lo mismo ha sucedido con la Dana, ha sucedido con la pandemia, sucedió con Campanar
también. Hubo que habilitar, tener en cuenta que hubo mucha gente que perdió la documentación, es medicamentos cierto. y tal, y ya hubo una coordinación de una farmacia, con medio colegio, con la Dirección General de Farmacia, que fue el gran éxito en la Dana, esa coordinación que hubo con Dirección General de Farmacia. Yo creo que me has contado ya prácticamente, Jaime, los momentos más determinantes de la historia del colegio, ¿no? Sí, porque bueno, podría hacer películas, yo creo, porque desde el siglo XV tiene que haber, lo has resumido mucho, pero aquí tiene que haber mucha molla. Se preparaba la tríaca famosa, que no la preparaban los farmacéuticos, la preparaba el colegio. ¿Qué es? Era una fórmula que servía para todo, en principio, que tenía múltiples componentes que solo se conocían de una manera secreta en el colegio, ¿vale? Y entonces cada farmacéutico solicitaba en aquel entonces solicitaba la cantidad de producto que quería, y entonces el colegio preparaba y repartía a todos los boticarios. ¿Y valía que era para todo en general? Sí, bueno, valía para muchas cosas, llevaba veneno de serpiente, llevaba productos naturales, todo, lógicamente, y vamos, era, digamos, la panacea. Es muy curioso. Sí. Bueno, oye, la farmacia, Jaime, es para muchos ciudadanos la primera puerta de entrada, siempre lo hemos comentado, al sistema sanitario, ¿no? Sí. ¿Qué significa hoy esa cercanía que tenéis con el paciente? Vamos a ver, el paciente muchas veces... Y para nosotros es un paciente que tenemos que trabajar con él, que tenemos que orientarle, tenemos que darle información y educarle sanitariamente, pero es que llega un momento que llega a ser nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro vecino, en el cual esto hace que luego, y a lo mejor lo preguntas luego, pero esto ha hecho que se desarrollaran una cantidad de acciones sociales muy importantes con asociaciones de pacientes y todo esto. Y tenemos una cantidad de campañas impresionantes, porque desde hace más de 20 años tenemos convenios con asociaciones de pacientes que vamos trabajando con ellos, vamos ayudándoles a seguir su enfermedad. De hecho, hemos hecho ahora un programa, bueno, ahora no, empezó realmente, comenzamos en febrero de 2020, viajando a Andalucía a conocer un programa que había similar y nos cortó la pandemia. Pero luego lo reiniciamos y es lo que nosotros llamamos Xarxa Pacients, red de pacientes. Esto es muy importante y yo siempre lo he dicho, y luego cuando descubrí este programa me encantó. Es muy importante porque esto se trata de que se crea una red. Realmente los formadores son los propios pacientes. Nosotros lo que hacemos junto con compañeros médicos, enfermeros, especialistas de distintas patologías, como llevamos haciendo migraña, enfermedad renal, dolor, cáncer y otras patologías. Y entonces lo que hacemos es crear grupos donde les formamos. Pero esta gente que formamos, estos compañeros, estos amigos, decirlo de alguna manera, pacientes, son personas que han sufrido la enfermedad. Entonces nosotros la teoría es decir, ¿quién mejor para explicarle a un recién diagnosticado o a un paciente de cómo llevar su enfermedad con uno que ya la lleva durante años, la ha superado y lo ha superado tampoco, no lo superas nunca, son enfermedades, son difíciles de superar, pero que aprenden a convivir con ella y funcionan estupendamente. O sea, ten en cuenta, diabetes también lo hacemos. Tú imagínate que yo tengo un amigo en donde a tu hijo con meses te lo diagnostican diabetes tipo 1, que tiene que estar con insulina y tal. Le cae el mundo a los pies a una persona cualquiera. Y luego te coge una persona y dice, no, tú no te preocupes. Yo también soy desde pocos meses, pero hago deporte, soy universitario, tengo unas oposiciones ganadas estupendas, tengo hijos, y estoy estupendamente. Sí, esa cercanía, ¿sabes? Y entonces eso anima mucho, y esto es lo que consiste en Xarxa Pacients. Pero aparte de esto tenemos mucho la labor social de
de la farmacia es muy importante justamente por esa proximidad. Déjame que nos metamos, si te parece, Jaime, en lo que sucedió en la pandemia y en otras emergencias como la de la Dana del año pasado. La farmacia comunitaria fue un apoyo esencial. ¿Qué lecciones extrajisteis de todas esas experiencias? La primera lección, que la conocíamos, pero se palpó en ese momento, es de la importancia de la farmacia. Farmacia no solo comunitaria, sino hospitalaria, de atención primaria, análisis clínicos, distintas industria en su trabajo con vacunas y con investigación. Y desde luego fue determinante el trabajo. Ten en cuenta que la oficina de farmacia comunitaria, éramos la única puerta abierta a la sociedad y al ciudadano. ¿Cierto? Libremente. Yo recuerdo, nosotros en la farmacia tuvimos que hacer 2 turnos que no nos comunicábamos para nada, por si uno se contaminaba, poder mantener el servicio del otro turno. Claro. ¿Sabes? O sea, y eso fue una experiencia muy bonita y constructiva. Y luego, durante la Dana, fue un trabajo brutal, la verdad. Sí, durante la pandemia ya empezamos con programas de atención en domicilio, de entrega de medicamentos hospitalarios en domicilio, de este tipo de servicios y sobre todo algo muy importante que se ha visualizado poco, es cuando nos autorizaron a realizar los test en la oficina de farmacia. La propia Consellería nos dio las gracias por ese trabajo, porque fue algún trabajo que se avanzó muchísimo. La misma Dirección de Asistencia Sanitaria, un día aquí en este colegio, Marian, me dijo que muchísimas gracias porque ha sido determinante. Claro. Con la Dana fue algo triste, algo que muchos aún lloramos cuando lo recordamos, pero se vio el esfuerzo, la resiliencia, el trabajo del farmacéutico de levantarse del barro, levantarse de la desgracia y habilitar de inmediato con lo disponible, con una mesa de playa, empezar a atender a los ciudadanos para suministrar los medicamentos adecuados. Atender llorando. O sea, muchos de nuestros compañeros, mientras atendían y hablaban con sus pacientes, estaban llorando realmente, porque lo que se ha sufrido y aún se está sufriendo. Cuidado, mucha gente, cuando viajo por fuera del territorio, incluso aquí, o cuando recuerdo lo de la pandemia, digo, estáis equivocados. Pandemia, aún mucho trabajo, aún que hacer. Hay muchas farmacias que aún están por pintar, por reformar y por esto. Y están trabajando de forma precaria aún. Pero bueno, lo importante para todos ha sido la atención de la sociedad. Pero al igual que la farmacia comunitaria, estuvo trabajando con un papel importante de atención primaria y y farmacia hospitalaria. Farmacia hospitalaria desde su lugar, porque al fin y al cabo y en colaboración con nosotros también ha hecho un papel importantísimo con la gestión de vacunas y con todo esto. Y la verdad fue de esto. Yo tengo que decir que todo esto, el papel importante que ha habido es que desde el minuto 1, pero desde el minuto 1 o el 0, podría decir, porque quizá en la Ribera, por tener experiencia en riadas, reaccionamos de inmediato y yo lo primero que hice fue ponerme en contacto con la Dirección General de Farmacia, y con la Dirección General de Farmacia quedamos en un pacto, que ningún paciente se quede sin medicamentos. Sea lo que sea, ya lo pagaremos como sea. Pero lo principal era que los pacientes tuvieran sus medicamentos. Y eso es mucho de valorar. Sí. Y luego la distribución. Nos pusimos en contacto con la distribución farmacéutica de inmediato, a ver su capacidad. Había un almacén en Alfafar, creo que está, pues va a abrir, ya abierto, que ha estado 6 o 7 meses cerrada, que fue destrozada totalmente. Aparte del vandalismo que existió y los robatorios, de lo poco que quedaba.
Y bueno, la verdad ha sido una experiencia fabulosa y hemos aprendido muchísimo. De hecho, el día 16 hacemos un acto del Día del Farmacéutico, lo hemos retrasado 20 días para poder tener más disponibilidad quien quiera asistir de otros colegios, etcétera, en donde presentaremos un protocolo donde esté los mecanismos de reactivación inmediata de la atención farmacéutica ante cualquier catástrofe. No solo tenemos la experiencia, como he dicho, de Campanar, tenemos la de la Dana, tenemos incendios. Ha habido incendios en Alicante, en Castellón, de esto que también han cortado el suministro en un momento determinado de medicamentos, y esto ha hecho que aprendamos mucho, y eso se va a presentar el día 16. Quería meterme en temas de formación, de innovación y también de futuro, que bueno, también estamos comentando ahora mismo de temas de futuro, ¿no? Sí. Pero bueno, también vosotros, la profesión, estáis en constante evolución. ¿Cómo trabaja el MICOF para que todos sus colegiados se adapten a los cambios tecnológicos que comentábamos antes, y los científicos, la IA, todo lo que viene, Jaime? Vamos a ver, el MICOF y la farmacia comunitaria, pero también la hospitalaria, todo esto, los desarrollos informáticos han sido fundamentales en todos los ámbitos. En farmacia comunitaria comenzamos con la receta electrónica, aquí en Valencia sobre el 2010, ya hicimos algún pilotaje en el 2008, y esto ha supuesto un avance importante, pero eso solo fue el inicio. Es que ahora la receta electrónica es interoperable entre todas las comunidades autónomas de España y es interoperable con algunos países europeos ya, y empieza a trabajarse. Pero al mismo tiempo, diferentes avances informáticos, como es verificación de la receta papel, el poder, cuando viene una receta oficial, que es las que deben funcionar, que emite el Colegio de Médicos, nosotros podemos verificar que esa receta es válida y no es una falsificación. Esto avanza muchísimo, pero luego se han desarrollado una serie de plataformas de registro de dispensación colaborativa con farmacia hospitalaria, inteligencia artificial, también estamos trabajando. El otro día, ¿cuándo fue? La semana pasada, estuve en una convención de presidentes de colegios en Segovia. Hicimos una convención para estudiar todo el tema de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Eso es importantísimo de cara al futuro, y por ejemplo, y es un continuo desarrollo. El tema de dispensación digital que hacemos ahora, ya no cortamos el cupón precinto aquí en la Comunidad Valenciana. Sí, de hace poquito lo estuvimos comentando. Sí, ¿no? Eso en Valencia desde febrero, porque la Dana lo retrasó, pero en Alicante y Castellón desde el año anterior ya se estaba haciendo. Esto realmente, lo importante, que también lo es, no es el no cortar el cupón. Me he ido a otras comunidades y todavía están cortando el cuponcito. Sí, en todas. Vale. Menos aquí, en todas. Vale. Y entonces, pero realmente lo importante, lo que yo valoro importante del ahorro de papel, que supone un 90% de todo esto, de las hojas que imprimes, lo realmente importante es que conseguimos la trazabilidad total desde que sale del laboratorio esa cajita, porque ese código no es el mismo que este. Y entonces, desde que sale esa cajita hasta que llega al paciente, y sabemos qué paciente tiene esta botella y qué paciente tiene esta otra. Y eso es importantísimo de cara a una alerta, una emergencia, de poder tener que retirar medicamentos y avisar a los pacientes. Y eso es una continua evolución en todo esto, porque es una red. Ahora, por ejemplo, se está trabajando en una red europea de medicamentos esenciales, pero medicamentos esenciales para catástrofe, no un concepto. Existe un concepto de medicamentos esencial nacional, que son los que se necesitan para cubrir las patologías generales más importantes, pero este no es ese. Estos medicamentos esenciales los determina la EMS y la EMA, la Agencia Europea, y cuando hay una catástrofe o una pandemia. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, pues determina qué medicamentos son fundamentales, una citromicina, etc. Y entonces esta red lo que hace es saber qué existencias hay en el mercado de esos medicamentos.
Y esa información es trivial para saber dónde falta ese medicamento y poder desplazar de otra parte que sobra y poder cubrir la atención a los pacientes. Eso en breve estará en marcha. 3 últimas preguntas, Jaime. Nuevos servicios profesionales. ¿Qué nuevos servicios profesionales farmacéuticos se están impulsando desde las farmacias valencianas? Bueno, desde la farmacia consideramos que es fundamental la integración con el sistema valenciano, el Sistema Nacional de Salud, colaboración. Estamos trabajando ya en un convenio de prestaciones nuevo que va a hacer que nos podamos comunicar con medicina de atención primaria y con especialistas para poder consultar con ellos e informar. Y hay que trabajar en hacer un seguimiento farmacoterapéutico del paciente para saber. Hay que trabajar también en mejorar la adherencia del paciente. Los SPD no son simples pastilleros, que mucha gente dice, son sistemas en donde hay una seguridad en estos medicamentos a la hora de su toma, de su distribución, pero también se evita también mezclar medicamentos que pueden contaminarse uno con otros. O sea, es un trabajo profesional muy importante que facilita esto, y esto es importante y facilita lo que decimos la adherencia, que es que tome la medicación, en principio. Y todos este tipo de servicios son lo verdaderamente importantes. Y después estamos trabajando también para mejorar el tema, porque lo mejor que tenemos en el sistema sanitario y que debemos de desarrollar es la prevención. La prevención es fundamental. Y entonces estamos trabajando con Consellería para el potenciar, el ayudar, complementar con cribados. Cribados de cáncer de colon, cribados de otro tipo de patologías que son fundamentales para esto. Y al mismo tiempo colaboramos también, estamos con algunos programas importantes para la sanidad, como es la lucha contra la violencia de género y en la lucha contra la soledad no deseada, que normalmente suele derivar, como bien saben nuestros compañeros, en alguna enfermedad mental. Y esto hay que evitarlo. Entonces, esa educación sanitaria, este trabajo de salud pública, que también los farmacéuticos de salud pública a otro nivel, con la sanidad, están haciendo un gran trabajo, es lo que en un futuro creo que tenemos que hacer. Pero sobre todo para ello lo que necesitamos es la integración dentro, esa interconexión y ese trabajo conjunto con el resto de profesionales sanitarios, porque hoy en día la sanidad es transversal. Como decía un paciente una vez, yo no soy de nadie. Yo soy de mí, yo lo que quiero es que me solucione mi problema. Así es. Dentro del contexto de envejecimiento de la población y de esa necesidad que tenemos de humanizar la atención sanitaria, ¿qué papel puede jugar la farmacia en el futuro más inmediato? En el futuro más inmediato es el colaborar con el resto de profesionales sanitarios para mejorar la salud de la población, para hacer un sistema sanitario más sostenible, que creo que es importante. Estamos llegando a una situación creo que complicada. Y también un papel muy importante que tiene en el futuro es el trabajo, que no lo he nombrado y que nosotros estamos trabajando bastante, es en el medio rural. La farmacia del medio rural debe de fortalecerse, es fundamental el tener ese servicio en este entorno, y la verdad es que tenemos compañeros que están desarrollando su trabajo ahí de una forma muy precaria. Actualmente yo he estado trabajando con Dirección General de Farmacia y espero que salga en breve, antes de final de año, el mes que viene, una reforma del decreto de servicios de urgencia para que estas personas puedan tener una conciliación familiar y un descanso mejor que hasta ahora no tienen. Y entonces están disponibles 24 horas, ¿no? Están disponibles 24 horas. A veces tienen turnos de guardia, etcétera, pero normalmente están alejados de cualquier de esto, y muchas veces son el único sanitario que existe en la población. Sí. Oye, para acabar, al igual que lo comentaba con los compañeros, para cerrar, ¿por qué es importante mantener un colegio profesional fuerte, unido y cercano a la sociedad, especialmente en el ámbito vuestro, el farmacéutico, Jaime? Bueno, es importante
Primero porque, como han dicho ellos, yo no he repetido, pero bueno, lo comento, los pilares básicos de la diferencia que existe entre un colegio profesional y una sociedad, una patronal, un sindicato, etcétera, es que el colegio profesional defiende a la profesión farmacéutica, al profesional también, pero principalmente a la profesión farmacéutica y sobre todo al ciudadano. La deontología es un papel importantísimo que se tiene que potenciar. Nosotros ahora estamos metidos en una reforma de estatutos para poder, digamos, renovar todos estos a nivel deontológico, que es lo más importante. Y después también el potenciar una carrera profesional del farmacéutico, porque como medicinas se le van al extranjero, nosotros también, pero nosotros tenemos otros competidores, ellos la privada, nosotros tenemos la industria, la distribución y otro tipo de esto. Entonces, y sobre todo desde la pandemia, hemos denotado que la sociedad, el ciudadano, y con toda la razón del mundo, está buscando conciliación familiar. Valora más el descanso, la calidad de vida, que la calidad económica, que también es importante. Pero nosotros, por las características de la oficina de farmacia, es difícil tener un horario continuado, hay una jornada partida normalmente, y eso la gente, la verdad, esto rompe mucho la conciliación familiar. Pero también la oficina de farmacia, la farmacia comunitaria, sufre hoy en día, aunque se vea de otra manera, sufre hoy en día una situación económica bastante complicada, porque cada vez el medicamento es más barato, trabajamos a margen, y entonces hay medicamentos de €1 y de €1 y pico, y muchas veces haces una dispensación a un paciente y digamos que el margen de beneficio que tienes con ese paciente, que es de lo que tienes que vivir, claro, de lo que tienes que sostener un establecimiento sanitario de interés público como es la oficina de farmacia, es muy complicado de llevar, y entonces muchas veces nos gustaría el poder mejorar esta calidad de vida de nuestros farmacéuticos, pero muchas veces es complicado. No. Muchas gracias al muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia por recordarnos que detrás de cada mostrador de farmacia hay una vocación de servicio, de prevención, de acompañamiento a los ciudadanos que se mantiene intacta desde hace casi 6 siglos. Ahí es nada. Pues yo creo que vamos a ir cerrando el programa, pero antes de despedirnos queremos lanzar la última pregunta a cada uno de nuestros invitados como mensaje un poco de cierre de este especial, ¿no? Abrimos con el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana, con Vicente Montalbá. Vicente, ¿qué mensaje le darías a las familias valencianas para que, bueno, pues cuiden un poquito mejor la salud visual de sus hijos, ¿no? Que hemos incidido bastante en este tema. Sí. Como comentabas antes, el barómetro de la salud visual nos preocupa mucho la miopía en los niños. Hemos detectado ese aumento tan grande que ha habido, y todo ese proceso conlleva un aumento en el riesgo de patologías oculares graves en la edad adulta. Entonces ahí queríamos incidir en la necesidad de realizar revisiones tempranas. Es vital revisar la vista de los niños. Ellos no saben bien lo que le pasa y no tienen con qué comparar, y detectar un problema visual pronto significa evitar un fracaso escolar, prevenir complicaciones y garantizar que los tratamientos sean mucho más efectivos. Buen mensaje para finalizar desde el Colegio de Ópticos Optometristas. Gracias, Vicente. Déjame ahora que pase de nuevo con Jaime, con el ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos. Jaime, ¿cómo te gustaría que la sociedad valenciana recuerde el papel de la farmacia dentro del sistema sanitario en los próximos años? Bueno, yo quisiera que continuara como hasta ahora, porque sé que nos valoran muchísimo, tenemos una valoración muy buena, pero que se nos recuerde más como sanitarios, se nos recuerda como compañeros, como servicios, pero aún tenemos un concepto, aún tenemos una idea de comercio que no es real.
Realmente, normalmente, la principal función de la farmacia es el medicamento, es el 80% de nuestras ventas. Lo demás es un complemento que hay ahí, que es importante porque es lo que nos ayuda a complementar lo que he dicho antes, la falta de recursos y ese pequeño margen que tenemos con los medicamentos por el bajo precio. Claro. Y entonces, pero también yo quiero recordar que muchos de los productos que digamos, que yo también digo que dispensamos en la farmacia, son productos de nutrición, son productos vitamínicos, son productos de dermocosmética, que no son meros cosméticos, sino son productos que llevan un consejo farmacéutico detrás, una consulta, muchos de nuestros compañeros con dermoanalizadores, etcétera, y normalmente lleva siempre un consejo sanitario detrás cuando se dispensa o cuando se vende cualquier producto de este tipo en la farmacia. Pero principalmente yo lo que quiero que se nos considere es como sanitario. Y acabamos con el Colegio de Médicos de Valencia hoy, que están actuando como anfitriones en este especial con Pedro Ibor. Pedro, si tuvieras que resumir en una sola frase la misión del colegio hoy, ¿cuál sería? Me pasa en una frase. Te puedes explayar lo que quieras. Yo creo que... Y más siendo el anfitrión. Tienes muchos derechos por ser anfitrión. Gracias. No, pero estamos entre amigos. Correcto. Estamos entre amigos. Yo creo que al colegio lo que nos gustaría que se recordara y que la población transmitirle tranquilidad, que nosotros, el colegio, hace una labor de, aunque no lo creamos, pero yo creo que, como decía Jaime, sí que tenemos un prestigio de ello, seguimos una vigilancia para que la medicina que percibe el paciente o el ciudadano en general sea una medicina correcta. Eso creo transmitírselo que está. Sin ir más lejos, nosotros tenemos una comisión de intrusismo, con nosotros nos entran escritos, no solamente de médicos, sino todos los martes tenemos reunión y todos los martes hay 7 o 8 de ciudadanos que nos transmiten algún tema o algún problema o alguna queja con algún servicio. Puede ir desde que crean que se les ha atendido mal, o incluso a veces preguntan porque donde he ido y que ponía que era médico, resulta que he entrado en el código del colegio, que el ciudadano puede en nuestra página web verificar si la persona que lo está atendiendo está colegiado o no. Vale. Y nosotros ya garantizamos que es un médico. Que han entrado y no aparece. Y hacen un escrito. Entonces, cuando nosotros detectamos eso, esa comisión de intrusismo, para que la sociedad vea el calado que tiene, es una comisión en la cual está el ayuntamiento, está la consellería, está el colegio, pero es que nosotros, ante la duda, nosotros tenemos detectives. Mandamos detectives a los centros que dicen que a veces son sanitarios y no son sanitarios. Vaya. Claro, tú puedes poner, el bolígrafo es muy sufrido. Tú puedes poner centro sanitario número 2324. Vale. Bueno, a ver si eso no es. Entonces nosotros mandamos detectives y ante la duda, porque tampoco es la duda, cuando hay indicios, a la fiscalía. Tenemos un acuerdo con el fiscal de la Comunidad Valenciana, que por cierto su hija es médico. Tenemos un acuerdo con la Fiscalía en el cual, cuando detectamos cualquier situación de ese tipo, tiene prioridad. Hombre, es grave. Y manda a la policía judicial es muy grave al sitio. Nosotros lo detectamos y va a la policía, la policía pero judicial. Lo manda al juez. También tenemos un acuerdo con la Policía Nacional para saltarnos a la Fiscalía, porque la Policía Nacional dice, si nos lo decís a nosotros vamos al día siguiente. Porque es un tema de salud pública. Es muy grave, claro. Es gravísimo. Sí. Es cárcel, es penal. Sí. Es penal. Entonces quiero transmitir a la sociedad que el colegio es garante y vigila que los actos médicos estén realizados por los médicos, que los médicos tengan la formación adecuada, tengan la titulación correspondiente y que actúen dentro de una ética médica con acorde a nuestro código de deontología. Con este recorrido... Quisiera hacer una petición, si me permites, aunque la pongas antes que ellos. Ahora, Jaime, adelante. Y sirve para los tres. La petición, yo creo que nos sumamos los tres. Hay algo importante que hay que transmitir. Está el intrusismo, pero actualmente tenemos Dr. Google, influencers y ahora inteligencia artificial, con casos, como hemos visto, de un suicidio por consejo de inteligencia artificial. Sí. Pido por favor a la población
que ante cualquier duda, ante cualquier tema sanitario, acuda a un profesional. Así es. Así es, estamos yo creo que todos de acuerdo. Porque se están jugando la vida. Todos de acuerdo. Vicente, quería también apuntar algo más. Sí, como bien ha comentado Jaime, es muy importante el tema de los influencers, de concienciar a la población, sobre todo joven, de dónde recibe ese tipo de información a nivel sanitario y que tengan una crítica elevada para poder valorar cualquier tipo de afirmación. Ahí es muy importante dar a conocer lo que es la evidencia científica y que la gente joven sea lo más crítica posible. Y ya por acabar, comentar que como representante del Colegio de Ópticos Optometristas, y va para todos los colegios profesionales sanitarios, decir que somos el puente entre profesionales, administración y sociedad, en un ámbito tan sensible como lo que es la sanidad. Y si queremos contar con una sanidad de calidad en la Comunidad Valenciana, hay que contar con colegios sanitarios de nuestro perfil. Pues como decía, con este recorrido por la historia, la evolución y los retos de 3 colegios sanitarios médicos, ópticos, optometristas y farmacéuticos, ponemos en valor su papel esencial en la salud y en la vida de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias a los 3 colegios por acompañarnos en este programa especial, por compartir con todos los oyentes su historia, sus retos y sobre todo su compromiso con la sociedad valenciana. Hoy hemos comprobado que la medicina, la farmacia, la óptica, optometría son pilares esenciales de nuestra salud, igual que la radio, pues ha sido durante 6 décadas un pilar en la vida de los valencianos. Desde aquí, desde el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, anfitrión de este espacio, cerramos este especial con un mensaje muy claro. COPE Valencia cumple 60 años, pero sigue con la misma vocación con la que empezó en el año 1965. Estar al lado de las personas, contar lo que importa y acompañar a la sociedad valenciana en cada paso de su camino, tal y como lo hacen estas 3 instituciones con las que hoy hemos departido esta interesante charla. Gracias a todos, gracias a Vicente, a Jaime y a Pedro, gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Gracias por escucharnos y a nuestros colegiados por seguir caminando con nosotros. Muy buenas tardes. Colegiados. COPE Valencia. Estar informado.